tecnología. Voy a tratar de compartirles a ustedes un vínculo que se relaciona con inteligencia artificial para que ustedes tengan, digamos, de aquí al lunes, que es nuestra próxima sesión, la oportunidad de poder hacer un podcast a través de inteligencia artificial. Voy a mostrarles algunos que he creado desde mi propia autoría, de cómo, por ejemplo, uno puede, a partir de estos medios tecnológicos, generar bastantes oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de aprendizaje y también ya volver a un momento de práctica, ¿no? Ya tenemos que volver a ese escenario de práctica y cómo ponemos en contexto estos ejercicios, digamos, que hemos desarrollado del concepto y desde la epistemología. Entonces, un saludo para todos, aquí nuevamente desde Colombia, los saluda, y quien les habla nuevamente, su docente y acompañante en este proceso de formación, Paola Marroquín, sin duda. Bueno, entonces hoy tenemos un capítulo, digamos que muy necesario también de conocer, que está anclado un poco a qué nos dice la UNESCO, qué nos dice la ONU, qué nos dice la OCDE, qué nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo y qué se entiende por todo lo que es el mecanismo de bachillerato internacional y hoy cómo tiene que entenderse desde la globalidad. Entonces, para eso vamos a hacer dos apuestas. Primero vamos a hacer un ejercicio, digamos, de trazabilidad conceptual y posteriormente, digamos, unos acompañamientos audiovisuales y posteriormente mostrarles una plataforma donde todos se tienen que registrar. Obviamente todos tienen que hacer un registro a través de sus dispositivos, pueden ser a través de sus dispositivos, pero sí anclado a un correo especialmente de cuenta para que ustedes tengan ese anclaje desde sus dispositivos. Y mirar la posibilidad de cómo ustedes ponen en práctica no solamente el desarrollo, acuérdense, de competencias universales internacionales que son las digitales, cómo poner en apuesta el desarrollo de un podcast, un video. Yo les mostraré digamos, un portal. Les comparto el enlace también, es de libre acceso, no tiene costo, bueno, a no ser que no quisiera más servicios, pero por lo pronto es de acceso libre. Y eso les permite a ustedes tener esa fuente de información también de, bueno, cómo creamos también estos medios y estos recursos. Entonces, pues bienvenidos todos. Vamos entonces a comenzar un poco con este escenario. Pues gracias también bueno, primero antes de que comparta pantalla, todos me escuchan, todos tienen buen audio y me están escuchando en este momento. Gracias, mi Yosha, gracias por esas reacciones y eso también es bien importante porque esas reacciones, aunque ustedes crean que es algo sencillamente de una manito levantada, eso es lenguaje de inclusión. Hoy en día, a través del uso de las tecnologías, se está evidenciando muchísima más inclusión que no a través del uso de las tecnologías. El hecho de hacer una manito, el hecho de hacer un ok, el hecho de decir, digamos, un silencio, el hecho de generar, digamos, una señalización, eso le permite a aquellos, digamos que aquellas poblaciones que están sin la capacidad del audio a través de la visualización, entender ese proceso de aprendizaje. Entonces, pues gracias por las reacciones. Si no tenemos audio, igualmente también desde lo visual tenemos esa conectividad desde la inclusión. Entonces vamos a tener esa, igual también, ahí las preguntas o las inquietudes que tengamos vía también desde el proceso formativo, por favor, por el chat, también son muy bienvenidas porque a través de la lectura y a través de la no escucha, a través de la visión, también tengo lenguaje de inclusión. Es mi escritura, es mi narrativa y es muy válido y muy necesario para todos los procesos de inclusión. Que ese va a ser un escenario que vamos a tener de referente para nuestro taller el día lunes y cómo generamos esos 7 ejes transversales que tiene Perú, ya dando un poco de contexto a lo local de su país, cómo generamos competencias, capacidades, desempeños, resultados de aprendizaje, medición de la evidencia y medición del progreso. Entonces, ¿cómo formulamos
esa triada, esa fórmula, a través de los ejes de formación en Perú. Y uno de esos, recordemos, que es la inclusión y es la interculturalidad. Entonces, no nos podemos alejar de esos escenarios porque es una competencia de desarrollo global, universal, internacional. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a entrar entonces desde el punto de vista ya epistemológico y vamos a entender un poco qué nos dice este escenario de estudios comparados de modelos internacionales. En uno de esos está el cómo entendemos nosotros el desarrollo, cómo entendemos nosotros, digamos, la apuesta desde la formación. Aquí en Colombia se le llama formación básica, formación en secundaria, formación media. En Perú la entienden niveles de iniciación, niveles de formalización, bueno, en fin, todo su desarrollo progresivo formativo. Pero hay unos elementos importantes que nos están hablando estos organismos de gobierno, aterrizado un poco a lo que entendemos por bachillerato internacional, que ya es una apuesta que viene, ni siquiera ya viene en tendencia, ya es una apuesta en la que todos tenemos que conjugarnos, ¿sí? Y todos tenemos que conjugarnos desde el punto de vista de lo que hoy nos demanda a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en esa etapa de vida, en esa época de desarrollo, y esas competencias nuevamente se reiteran internacionales. Entonces, vamos a entrar en este escenario de manera conceptual. Primero que todo, hay unos, eh, como ustedes saben, y Perú no es ajeno a esto, pues hay unos órganos internacionales que moldean esos lineamientos curriculares en América Latina, ¿sí? Y es entender un poco por qué tenemos que hoy hablarnos desde el punto de vista internacional y por qué el curso que ustedes están haciendo certificado en formación les habla de diseño curricular con estándares nacionales e internacionales. Ya sabemos que sus estándares nacionales son sus 7 ejes transversales que deben estar, como yo les digo siempre, acoplados, en sintonía y en una sinergia curricular, porque tienen que estar transversales a toda la formación de cualquier ciudadano de Perú. Tiene que estar esas apuestas nacionales. Por eso se llaman estándares nacionales. Pero también tenemos que abrir el abanico geográfico, el abanico de georreferenciación, y tenemos que hablar de estándares internacionales. Y esos estándares internacionales no podemos dejar la mirada sin entender estos órganos internacionales que son órganos de gobierno de Estado, órganos de gobierno universales, órganos de gobierno globales, que a todos los países en distintas formas nos acobija, tanto de Latinoamérica, Centroamérica, América del Norte, incluso Europa, ¿sí? En uno de esos es digamos que la OTAN, que son todos los países que están en esa agremiación, digamos, vinculados desde un ejercicio eh, eh, geopolítico y desde un ejercicio también poblacional. Entonces no podemos dejar de entender esta mirada también internacional, tenemos que tener las dos miradas y tenemos que ya empezar a hacer unas apuestas, como yo les decía en el capítulo anterior, unas apuestas de docencia, unas apuestas de formación, unas apuestas de incluso de programas académicos, unas apuestas internacionales de competencias, incluso yo diría, y me permito ser muy arriesgada en este sentido, pero yo creo que son unos aprendizajes universales en contexto. ¿Sí? Ya no podemos dejar de hablar solamente de unas competencias, sino que tenemos que entrar a hablar de unas capacidades internacionales, desempeños internacionales y unos saberes y aprendizajes internacionales. Por eso de allí, dado, digamos, que tenemos el manejo, digamos, de nuestro tiempo, sí, tenemos la oportunidad, porque este es un tema un poco que hay que tener con un poco de atención al detalle, hay que trabajarlo de manera muy precisa. Entonces, si nos da el tiempo, les mostraré la herramienta de inteligencia artificial.
Uno de esos primeros preguntas, y es a partir de ese, digamos, de este escenario comparativo, desde un enfoque crítico, comparativo y prospectivo. ¿Por qué crítico? Porque hay que también tener una mirada de qué nos hace falta, ¿sí? Comparativo, porque tenemos, como les decía en el capítulo anterior, tener una mirada de convergencia, de diferencia y de tensiones, de retos y de desafíos. Y prospectivo, porque hay que mirarnos hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde vamos en un futuro de desarrollo curricular en Latinoamérica. ¿Cuál es el desarrollo curricular a nivel de Latinoamérica? ¿Hacia qué apuesta tenemos que nosotros estar entrando en esos escenarios curriculares? Y una apuesta es entendernos ya desde esos saberes previos antes de una formación universitaria o una formación de tercer nivel, como le llaman en otras latitudes, o una formación posgradual desde licenciaturas, desde magistrados, de magíster, desde doctorados, postdoctorados. Bueno, cuál es esa ruta que tenemos que contemplar desde unos saberes previos, desde la formación media o la formación secundaria de manera internacional? Entonces, una pregunta guía que quiero que sí la tengamos como muy clara en contexto, porque desde allí vamos a hacer unos trabajos, o por lo menos los dos capítulos que nos quedan de conceptualización, de trabajo práctico también, y sobre todo de contextualización en sitio, y es cómo influyen esos órganos internacionales en el diseño curricular, ¿sí? ¿Cómo influyen esas competencias internacionales? ¿Cómo influyen sus competencias nacionales desde esos 7 enfoques transversales? ¿Cómo influyen en una apuesta de aprendizaje? ¿Y cómo influyen en una apuesta de contexto? Entonces, este es el escenario que vamos a trabajar el día de hoy desde esta conceptualización. Y lo primero que hay que entender es que estos órganos internacionales, muy bien, de pronto muy conocidos por ustedes, digamos que rigen y no nos podemos negar a eso, o sea, no nos podemos voltear la mirada, colocarnos una venda y que no pasa. No, la UNESCO nos rige de manera mundial a todos los países en Latinoamérica porque son organismos internacionales y los necesitamos. Imagínense, no tuviéramos unos estándares internacionales de cómo nosotros nos medimos globalmente. ¿Cómo no vamos a tener a la UNESCO si es la que nos vigila a nivel mundial de cómo están nuestras apuestas en educación? ¿Son sostenibles? Estamos, mire lo que la UNESCO ya nos está diciendo. Tenemos que diseñar, y me devuelvo un poco, tenemos que empezarnos a pensar en currículos internacionales, en diseños curriculares internacionales, desde una apuesta, como lo dice la UNESCO, ciudadanías globales, ¿sí? Y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores de formación, ciudadanías globales internacionales. Ya, ya tenemos que pararnos en esa mirada. La institución está haciendo una gran apuesta en que ya ustedes se piensen de manera internacional. Por eso la invitación que en cierta forma también estamos haciendo entre los dos escenarios formativos es que nos pensemos ya de manera internacional, y ya está haciendo una gran apuesta de inclusión internacional, ya está haciendo esa gran apuesta. Entonces, también es una institución para felicitarla en ese andamiaje internacional que ya está haciendo. Ya está entrando en una ciudadanía global y ustedes ya están entrando en ser ciudadanos globales para el mundo desde Perú y para toda Latinoamérica. La Organización de Estados Internacionales está diciendo, ¿sí?, que la calidad educativa debe tener debe tener una cooperación iberoamericana. Esas ya son las apuestas que se vienen, y cuando nosotros el día lunes vayamos a hacer esa práctica, que había chat, sea con una presentación, que ustedes tengan esa apuesta también ya ponerse en práctica, ¿sí? Porque una cosa es el elemento teórico, epistemológico y la apuesta de formación de conocimiento, y otra cosa es ponerlas ya en un contexto de práctica. Y eso hay que hacerlo. La práctica solo se mide en el hacer, solo se mide en el hacer, en la evidencia, en el desempeño progresivo, en que yo observo en la materialización de esa evidencia.
Entonces, los órganos de estados internacionales nos están diciendo cooperación iberoamericana. Ya es tiempo que convergemos en esos diálogos de Iberoamérica, desde un diseño curricular, desde un diseño educativo, desde una calidad educativa y sobre todo desde unas competencias ciudadanas globales. Pero desde el punto de vista que nos contextualiza, que es nuestro currículo en estándares nacionales e internacionales. Está el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está hablando de unas competencias para el mundo productivo, para el mundo empresarial y para el mundo laboral. Claro que sí. Y seguramente ustedes tienen esas importantes competencias porque ustedes hacen parte y todos hacemos parte de un mundo laboral, de un mundo productivo y de un mundo también financiero. No nos podemos negar a eso. O sea, eso pues porque obviamente los países también están en su proceso de crecimiento todo el tiempo. Entonces también tenemos que tener como este organismo internacional pues nos rige a nivel también a los países de cómo estamos avanzando progresivamente y cómo estamos avanzando económicamente, ¿sí? Cómo están avanzando nuestros jóvenes, cuál es el futuro posible que les vamos a dejar también a nuestras infancias. ¿Cuál es el avance productivo que estamos teniendo para la mujer, por ejemplo? ¿Cuál es el avance productivo que estamos teniendo para nuestros jóvenes emprendedores? ¿Cuál estamos haciendo? ¿Cuáles son esas apuestas iberoamericanas a través del currículo para que a través de la formación tengamos unas apuestas productivas desde nuestra población rural, por ejemplo, para Colombia, y en ustedes desde su población productiva agrícola, ¿sí? Que también la tienen. O sea, eso hay que pensarlo ya desde los diseños curriculares. Y la OCDE, que nos está hablando de cómo nosotros también llegamos a unas formas de medirnos para el mundo, ¿sí? O sea, porque, pongo el ejemplo aquí, me acuerdo de Karina y de los que están aquí presentes de Joshua, pues como ya la OCDE te está diciendo, pues tienes que tener unas mediciones y unas competencias para que te muevas en el mundo. Tienes que tener lenguaje, tienes que tener unos procesos de tecnología, tienes que tener unos procesos de comunicación, tienes que tener unos procesos de cómo te mueves en competencias emocionales, cómo te mueves en competencias también desde los diálogos de apuestas financieras pues para el mundo, debes saber adaptarte a las diferentes circunstancias que hay en los diferentes momentos climáticos, tienes que tener tolerancia a competencias desde el punto de vista cognitivo y sobre todo empatía. Ya hay una nueva competencia, ojalá pueda decírselas cuando finalicemos el curso, que se llama empatía global. ¿Cómo te vuelves un ser empático para el mundo? ¿Sí? Ya no es ni siquiera competencia social, es competencia global para el mundo. ¿Cómo te vuelves empático con el otro a pesar de que no esté en tus mismas latitudes? Eso lo tienes que definir, ¿sí? Y eso es como lo dice la OEI, de calidad educativa. Hay unos lineamientos importantes y ustedes han hecho unas grandes apuestas dentro de currículos globales. Afortunadamente, ya por lo menos estamos hablando de currículos internacionales, currículos para Latinoamérica y currículos globales. Mire la gran ya acople que se está haciendo desde ese macrosistema, ¿sí? Y ya ustedes ya se hablan desde competencias, estamos hablando de inclusión, equidad y diversidad cultural, ya es un eje transversal para ustedes, es un foco de desarrollo para ustedes. Ya estamos hablando de educación digital e innovación pedagógica. Esto ya lo está pidiendo la UNESCO desde los desarrollos curriculares. Y tiene que haber esta es la más importante y aquí se las voy a precisar, pues por lo menos en el cursor, que debe haber una rendición de cuentas internacional. Ya la UNESCO nos está diciendo, le está diciendo a la institución qué pasa con Yocho desde esas competencias internacionales. ¿Qué le favoreció a usted, institución, para que Yocha tenga esas competencias internacionales? Por eso ustedes están acá, ¿sí? Porque están adquiriendo esas competencias y muchas competencias más. Y ya hay una rendición de cuentas no solamente para las instituciones educativas, sino también para los países y para todas las políticas públicas nacionales de cada país, desde lineamientos ya ni siquiera solamente educativos y formativos, sino también de apuestas de
importantes que están trazadas a través de los currículos. Ahí, entonces, para entrar en esta primera parte, que es como un primer escenario contextual de, digamos que general, porque ya hay un contexto un poco más particular y después hay un contexto un poquito más complementario, eh, perdón, general, complementario y específico y particular, y es a través de esta, de esta pregunta, digamos, de contexto, ¿sí? ¿Cómo influyen los órganos internacionales en el desarrollo curricular? Entonces, este sería una primera apuesta desde estos organismos internacionales, ¿sí? Ciudadanías globales, cooperación iberoamericana, competencias globales, laborales y evaluaciones también desde esas competencias globales. ¿Es necesario que también nos evalúen? Claro que sí, ¿sí? Porque, como ustedes saben, todo en educación avanza diariamente. Todo en educación avanza diariamente. Lo que pasó ayer ya no es suficiente para lo que va a venir. Ese es uno de los, digamos, de los sectores, la educación, que más tiene dinamismo, que más tiene retos, desafíos y tensiones, porque cada día hay un nuevo conocimiento que adquirir. Cada día, a nivel, cada 24 horas, hay algo nuevo desde la educación que tenemos que darle respuesta. Entonces voy a, en esta, desde esto, digamos, desde este primer momento eh, general, estamos con modelos internacionales y una de las grandes apuestas es este modelo internacional de bachillerato internacional, el AIB, ¿sí? Y esto lo está hablando de la UNESCO, la OCDE, el BID y otra adicional, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué ciudadanos nos están dando para el mundo? Señores, instituciones educativas. Señores, ministerios de educación. Señores, políticas internacionales educativas. ¿Qué nos están dando ya? En jóvenes, en poblaciones diversas y en todo lo que implica el proceso humano de desarrollo educativo. ¿Sí? Entonces, este AB, lo que se llama en español Bachillerato Internacional, busca formar ciudadanos globales. Ya no son locales, no son Latinoamérica, no son regionales, no son territoriales, son globales. ¿Qué nos está pidiendo el mundo desde los ciudadanos? Entonces aquí no entramos en una apuesta. El primer capítulo tuvimos toda la contextualización general. En el segundo capítulo de la formación tuvimos a Perú como protagonista. Y en este tercer capítulo tenemos a nuestros organismos internacionales, ¿sí? Porque no podemos dejar la mirada sin medirnos en lo internacional. Hay todos, no solamente Latinoamérica, todos los países. Entonces, este AB nos está diciendo que hay una apuesta en la que usted ya debe entrar. Es más, los colegios, aquí se les llaman colegios, aquí en Colombia son los colegios de formación pública y privada. Unos están regidos por las Secretarías de Educación Pública, otros están regidos por secretarías del Ministerio de Educación Nacional y otro por las Secretarías de Educación, digamos, cada una de su autonomía como institución privada. Ya deben estar en estas apuestas, ¿sí? Y ya deben estar en esos tránsitos a las formaciones superiores desde competencias ya globales, ¿sí? Es decir, que la investigación, por ejemplo, ya no es una apuesta solamente pensarse para los doctorados, sino esto ya debe estar trazado desde la educación media o secundaria. ¿Mm? Ya se debe estar pensando en unas apuestas internacionales, globales. SAID tiene, digamos que pide unas competencias necesarias y, como les decía, investigación. Ciencia, tecnología, innovación e investigación. Recuerden, ciencia, tecnología, investigación e innovación. Y competencias de pensamiento crítico, posturas críticas, posturas de cuestión crítica, posturas de resolución de problemas desde el punto de vista de resolver el problema, no hacer parte del problema. Y la que les dije,
una competencia crítica y es la empatía global. ¿Cómo eres empático para el mundo? No para tu propio país, no para el mío. ¿Cómo eres empático para el mundo? ¿Cómo eres empático para socializarte con otro que no hace parte de tu cultura? ¿Cómo te logras dialogar desde la tecnología con otros que no son lo tuyo? ¿Sí? Entonces, esos organismos nos están diciendo, ya los estamos midiendo, señores países, ya los estamos midiendo y ya necesitamos que nos dé unos principios de competencia alineados a nosotros, a los organismos internacionales, porque a todos nos dicen, sin desmeritar y sin descentralizar eh, la apuesta local. Claro que sí, no lo podemos descentralizar, porque pues cada uno tiene sus propias autonomías como país democrático que es. Claro que sí, sí, y sus propios gobiernos, pero sí, ya en estos lenguajes, por lo menos curriculares, debemos estar haciendo ya unas apuestas desde el punto de vista latinoamericano, por lo menos latinoamericano, por lo menos latinoamericano. La UNESCO digamos que el bachillerato internacional, o como se dice, el AB, y la UNESCO, se reunieron, ¿sí? Y estos dos organismos, o digamos, estas convergencias internacionales desde órganos de gobierno internacional, se pararon y se hicieron la apuesta de pensarse que, ojo, porque ya tiene que involucrar todo el desarrollo de paz, todo el desarrollo de sostenibilidad y todo el desarrollo de ciudadanía global. Señores instituciones, X institución, ¿cómo me está involucrando ya en los colegios en Latinoamérica? Por ejemplo, todo en el desarrollo del AD, procesos de implementación de proyectos productivos ambientales, o por lo menos de todo lo que es ambiental. Ustedes por lo menos ya tienen ese enfoque, ya lo tienen en sus 7 enfoques transversales de desarrollo local, curricular, desde el ejercicio de esos lineamientos curriculares que tienen desde Perú. Ya se están haciendo esas apuestas ambientales. Y un ejemplo desde el ejercicio práctico es cómo activamos esos escenarios con enfoque de la UNESCO, con enfoque de actividad y servicio, y con enfoque de los procesos de innovación, ciencia, tecnología, comunicación y digitalidad. Innovación, ciencia y tecnología. Ya tenemos que entrar en esas apuestas. Entonces significa que esos resultados de aprendizaje, esas capacidades, esos desempeños, pues eso ya tiene que estar enrutado a que arroje unos logros medibles en evidencias, indicadores medibles, mediciones incorporadas en las competencias, en los desempeños, que me permita ya dar cuenta de ciudadanías globales. La OCDE y el AB, o el Bachillerato Internacional. La OCDE nos está diciendo que usted se tiene que medir. Cada uno de nosotros, desde los desarrollos curriculares, tiene que entrar en la mirada de que esos aprendizajes deben ser medibles. Es decir, que deben ser demostrables, progresivos, con desempeños y evidentes. Y sobre todo materializados. Esto debe ser materializado en contexto. De ahí la necesidad que hagamos un ejercicio práctico desde el capítulo de la semana siguiente, porque ya hay que tener en la apuesta qué se llevan ustedes, qué han concebido en esa comprensión de aprendizaje, qué han materializado ya desde su propia interiorización de aprendizaje formativo y cómo lo ponen en apuesta, cómo lo ponen en desarrollo, cómo nosotros tenemos la evidencia de que efectivamente sí estás haciendo una apuesta. Y desde allí que viene cuál es la propuesta que ustedes tienen de esos proyectos curriculares, ¿sí? Teniendo en cuenta Latinoamérica, teniendo en cuenta competencias ciudadanas globales y teniendo en cuenta un poco ese desarrollo también desde Perú, ¿no? De sus 7 enfoques de desarrollo transversal curricular. Disculpe la interrupción, estimada docente. No visualizamos su pantalla. Ah, discúlpame. Qué pena, discúlpame.
Perdón, creo que sí, tenía aquí un error ¿un error de qué? De un vínculo que no me estaba leyendo. Listo, discúlpeme. Ya, listo, ahora sí. Sí, tenía un error como de un vínculo que no me estaba generando el reporte. Entonces, permítame un segundo, voy a dar un poco de volverme hacia atrás para que ustedes tengan la captura de la pantalla y rápidamente voy a hacer como el paneo para que ustedes lo tengan. Sí, tenía aquí un error de conectividad dentro un error que me estaba generando mi plataforma. Estamos en diseño curricular, estudio comparado de modelos internacionales. Tenemos nuestros órganos internacionales y lineamientos curriculares en América Latina. Estamos en el paneo de ese enfoque crítico, comparativo y prospectivo, y estamos cómo influyen los órganos internacionales en el desarrollo curricular. Estamos en la apuesta de cuáles son esos principales órganos internacionales, UNESCO, Banco Mundial, el BID, la OCDE, la OEI. Estamos en este paneo con lineamientos globales en el currículo, para que ustedes le tomen su captura de pantalla. Bueno, ya también siempre se les comparte el material, pero pues yo creo que también ustedes pueden tomar ahí sus evidencias. Enfoque por competencias, inclusión, equidad, educación digital, innovación pedagógica. Y algo bien importante que nos están diciendo estos lineamientos globales es la rendición de cuentas internacionales. Seguidamente estábamos con el modelo internacional de bachillerato internacional, conocido como el AB, una convergencia, una acople entre UNESCO, OCDE, BIC y la ONU. Estamos en qué es eso del bachillerato internacional. Entonces, una de las grandes apuestas es la formación básica y precisa o particular de ciudadanos globales. Formar ciudadanos globales. La gran apuesta que está haciendo ITEC. Formar ciudadanos globales. Encontrar sinergias en investigación internacional y encontrar esos aliados de organismos internacionales. Ahora vamos a hacer, estamos la convergencia, estamos haciendo el acople, como yo les decía, un modelo curricular desde la sintonía curricular, se llama eso, y sinergia curricular, lo que se llaman acoples curriculares, y es que pasa entre la UNESCO y el bachillerato internacional. Entonces, estamos en el proceso de que la UNESCO está ya exigiendo en esa rendición de cuentas internacionales lo que es educación para la paz, sostenibilidad y ciudadanía global, lo que es proyectos ambientales universales para el mundo y lo que son procesos de servicio desde todo el componente y el enfoque de la UNESCO. Estamos en la convergencia entre la OCDE, ¿sí?, y el bachillerato internacional. Entonces nos están exigiendo loables de organismo internacional, a todos los países, cuáles son esos aprendizajes internacionales ya, cuáles son esos saberes ya internacionales que están formando cada uno de los países, cómo los están midiendo ya y cómo nos están comparando ya a cada uno de nosotros, independientemente del nivel en el que estamos, pero usted ya debe darme como país unos aprendizajes universales capaces de medirse en cualquier latitud. Cómo fomentamos unas competencias transversales para el mundo. Y lo más importante, ahí va, antes de que muy amablemente nuestra coordinadora me diera la observación, cómo estamos generando esos resultados internacionales a través de pruebas medibles, porque necesitamos medirnos desde el punto de vista de competencias superiores y globales pues, para el mundo. Ahí vamos en nuestra apuesta, digamos que formativa. Entró a cómo hace la convergencia el Banco Interamericano de Desarrollo y el Bachillerato Internacional. Entonces, mire que nos pide ya todo el proceso de innovación de calidad educativa, pero para las regiones, no para las instituciones educativas, para las regiones. Y eso sí es digamos, es un estándar de medición donde muchos países no están llegando al ranking de medición, ¿sí? Y lo hablo de manera general. Datos, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación Nacional,
Aquí en Colombia no estamos haciendo esta apuesta. Nosotros estamos muy lejos de generar procesos de innovación educativa y sobre todo innovación curricular. No estamos dándole apuesta a las regiones. Hasta ahora estamos en unos documentos técnicos, incluso desde unos nuevos resoluciones desde el gobierno de acá Colombia, que por lo menos ya postuló una resolución, ya digamos que está en paso esa resolución para incluir a la inclusión, a lo étnico, a lo territorial y a la región. Entonces, fíjense que nosotros en rendición de cuentas internacionales no estamos en una muy buena medición, ¿sí? Seguramente Perú ya hay unos estándares y seguramente ya hay unos datos mucho más acordes por los enfoques transversales que ustedes ya manejan, que son 7 enfoques transversales. Que el día lunes pues los vamos a traer nuevamente sobre esta mesa de formación, porque desde allí vamos a uno de aprendizajes, de competencias, desempeños y capacidades, y el siguiente, uno de propuesta de proyecto. ¿Cómo sería esa propuesta de proyecto pensado desde lo curricular para Latinoamérica? El siguiente elemento que nos pide ya el BIT, a todos en el desarrollo curricular, especialmente en este modelo de bachillerato internacional, es impacto en el capital humano. Significa que tú, como, como estudiante de cualquier latitud de cualquier país, tienes que darme unas competencias de impacto mundial, ¿sí? Tienes que darme unas competencias de impacto mundial. Y una de esas competencias de impacto mundial, aunque ustedes no lo crean dentro de su enfoque, está uno que es el desarrollo ambiental. Cómo ya están generando proyectos de desarrollo ambiental, innovación en desarrollo ambiental, inclusión en desarrollo ambiental, tecnología en desarrollo ambiental, investigación y ciencia, y uno adicional, todo lo que es la analítica y métrica de datos desde lo ambiental. Y eso es un impacto de capital humano. Lo está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno adicional, entonces, por ejemplo, un caso muy particular es de Perú y Ecuador. Ellos implementan en escuelas públicas, en los últimos niveles de formación, unas competencias para bachillerato internacional que están trazadas a través de las escuelas públicas. Tienen unos programas especiales para adentrarse dentro de la política de bachillerato internacional. Aquí, algunos colegios privados en Bogotá y en otras latitudes aquí se maneja en Colombia por departamentos y ciudades de los departamentos, ciudades capitales, están haciéndose algunas apuestas, ¿sí? Algunas, un 5%, en algunos colegios, no son en todos, y estamos hablando de colegios privados, no de los públicos. En los públicos no se traza esta competencia. Entonces, fíjense que nosotros, como país en Latinoamérica, estamos en rendición de cuentas en una escala de menos cero, ¿sí? En una escala debajo de la media. No estamos con buenas mediciones. ¿Por qué? Porque no estamos dando impacto ni de capital humano, ni de calidad educativa en la región, ni de escuela pública. Y lo hablo desde este escenario porque hay que hablarlo. No podemos ocultarlo, no podemos dejarlo de decir porque si no, no tenemos cómo compararnos y cómo generar divergencias, convergencias, retos y desafíos. Tenemos muchos retos, pero hay que materializarlos ya en apuesta. Ya nos están pidiendo a todos los países rendición de cuentas en calidad educativa. ¿Qué nos están dando para las regiones y qué nos están dando para los estados y para las poblaciones? Bueno, yo quiero saber si... bueno, cierro con... voy a cerrar un poco con este modelo de bachillerato internacional para entrar un poco en esa pregunta de reflexión y tener unas apuestas, digamos, en un ejercicio, se llama, digamos que esto se llama en un ejercicio frente a estas ideas centrales desde sus, digamos que aportes a través de las tecnologías. ¿Qué le está diciendo la ONU a todas las instituciones o a todos los gobiernos desde el punto de vista de formación? ¿Cómo usted está haciendo conexión de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo menos en educación inclusiva y en calidad? ¿Cómo está integrando proyectos desde derechos humanos?
¿sí? Usted ya está hablando, ya está hablando, por ejemplo, de las migraciones en toda la transversalidad curricular. Ya está hablando del hambre cero en toda la transversalidad curricular. Usted ya está hablando de género y diferencia y diversidad de género en la transversalidad curricular. Usted ya está hablando de ciencia, tecnología e innovación en todo su escenario curricular. ¿O cuándo lo va a empezar a hacer, señor país? Nos va a decir la ONU, ¿no? Órgano de las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de proyectos vinculados con los ODS a comunidades locales? ¿Cuándo va a empezar a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que nos faltan 5 años para llegar a la meta en el 2030, cuya meta pues no está cumplida, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner en esas apuestas? Desde los diseños curriculares. Vienen unos retos. No es fácil hacer este cruce o por lo menos acoplar estas miradas desde este modelo de bachillerato internacional. México por lo menos lo está haciendo ya desde las escuelas públicas y lo está haciendo pues en los últimos niveles. Bueno, sí, en los últimos niveles, por lo menos ya se está pensando en esa materialización. Ya digamos hay unos lenguajes cruzados, ¿sí? Para que nos estemos en esas coaliciones y lo estemos materializando a partir del ejercicio educativo. Ya ustedes tienen grandes apuestas y creo que ya Perú entró en ese escenario también de coalición internacional y es pensarse en esas apuestas de competencias internacionales. Viene un gran reto y los docentes de hoy tienen que ser docentes globales para el mundo. Y eso es algo que les voy a dar desde este ejercicio formativo en estos capítulos de formación. Al final, ¿cuáles son esas 20 competencias globales universales para el mundo de un docente? Hoy ya lo debe tener. Hoy ya debemos estar enmarcados en esas competencias internacionales de manera globalizada, ¿sí? Y una de esas, la primera que les dije, es empatía global. Significa que yo como docente debo tener la capacidad, el desempeño y la competencia de ser empático con el otro que no hace parte de mi cultura, que no hace parte de mi pensamiento, que no hace parte de mi perdón, de mi simbología espiritual, que no hace parte de mi escenario de género, pero yo necesito hablar con él desde la igualdad, desde los derechos humanos, desde un proceso de paz, desde un proceso político, desde un proceso ciudadano y sobre todo la gran que ustedes tienen, desde un proceso del bien común y el bien colectivo. Esa es una rendición de cuentas que ustedes la tienen muy bien favorecida, porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, la OCDE, la ONU, en rendición de cuentas, ya le está diciendo a Perú, ya, te pensaste de manera colectiva. Y eso es una gran apuesta, trazada curricularmente. Y finalmente, pues tenemos que entendernos pues en unas realidades locales, ¿no? O sea, no podemos tampoco descentralizarnos de nuestros países, de nuestro escenario latino, de nuestro escenario de lengua materna desde el español, pues porque eso es nuestro ADN latinoamericano, ¿no? Que tengamos otras apuestas, claro que sí, pero no sin dejar de lado nuestra identidad latinoamericana. Y eso tiene que estar trazado curricularmente. Entonces vamos a volver un poco como a la filmina de la pregunta. Ay, perdón, y escuchar un poco esas miradas, ¿sí? Cómo influyen los órganos internacionales en el diseño curricular. Entonces, voy a dejar un momento de compartir pantalla y si quieren, hacemos una apuesta de reflexión. Si quieren por el chat, acuérdense que desde la inclusión es muy válido también el lenguaje escrito. Ah, no se ve la pantalla. Bueno, ¿qué les dice la pregunta? ¿Qué les dice esta pregunta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entendernos desde un currículo internacional, entendiendo esas competencias internacionales? Entonces tengo a María, tengo varios participantes acá, porque ya es importante también escucharlos a ustedes y desde el punto de vista también, si quieren por escritura, no hay necesidad del audio,
pero sí por el chat también podemos tener esas apuestas que son también muy válidas desde el punto de vista de la expresión y desde la participación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde la ONU, desde la UNESCO? Desde el ejercicio del Banco Interamericano de Desarrollo, incluso hay otros órganos de gobierno necesarios, y es, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en todo el ejercicio que está trazado, que es la salud integral. Todo lo que son esas competencias socioemocionales para el mundo, tenemos que tenerlas trazadas hoy ya de manera internacional. Entonces, ¿qué creen ustedes con 2, 3 participaciones que hoy necesitamos entender desde los organismos internacionales para el desarrollo curricular? Está Dolores, está Marcos, está María, está Rufino, Roxana. Tengo 7 integrantes en este momento. ¿Qué sería para ustedes esa apuesta internacional? También pueden escribirnos por el chat, tener esa pregunta. Si quieren les doy 2 minuticos. Quiero mostrarles un material. Ya, denme 2 minuticos, 1 minutico. Perdón, voy a mostrarles, compartirles una agenda que nos está diciendo la UNESCO sobre todo lo que implica el proceso de educación desde el desarrollo también curricular para el mundo. Entonces, permítanme un segundo. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por 193 países en 2015, tiene como objetivo número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta tarea, que convoca a todos los países de América Latina y el Caribe a través de la Coordinación Regional de la UNESCO, se plantea como uno de los desafíos más relevantes de las últimas décadas. Desde la reunión de viceministros en Chile el 2016, se han realizado distintos encuentros y reuniones, como el de ministros de Educación en Argentina el 2017, la Cumbre de Ministros de Educación en Bolivia el 2018 y las reuniones del Comité de Dirección Regional de Educación 2030.
En el encuentro de 2017 se estableció la Declaración de Buenos Aires, que mandató conformar la coordinación de la Agenda de Educación y redactar una hoja de ruta para que los estados ejecuten políticas educativas a nivel nacional y regional, avanzando de manera coherente en las áreas priorizadas: equidad e inclusión, aprendizaje a lo largo de la vida, docentes y trabajadores de la educación y calidades de la educación. Los acuerdos de Cochabamba de 2018 dieron las directrices para establecer un mecanismo de coordinación entre múltiples actores y así cumplir juntos las metas de la agenda. Se designó a la UNESCO para que ejerza la Secretaría, mientras que el Comité de Dirección Regional deberá proveer orientaciones estratégicas a los estados. Mucho se ha avanzado regionalmente en la agenda durante los 4 primeros años. Sin embargo, en abril de 2020, con el cierre de las instituciones educativas como medida para detener la propagación del COVID-19, más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe han quedado fuera del sistema escolar. En medio de esta crisis, mientras los países implementan modalidades de educación a distancia, a nivel regional, han sido convocadas múltiples instancias de diálogo técnico y político. Estas han concordado, entre otros aspectos, en la necesidad de garantizar la equidad y la inclusión, avanzar en sistemas educativos resilientes y un cambio de paradigma sobre el derecho a la educación hacia un abordaje intersectorial, donde destaca la oportunidad sin precedentes de mejorar los sistemas educativos de los países. Este espíritu de transformación hace que la Agenda de Educación 2030 sea más relevante y necesaria que nunca. Bueno, muy bien. Entonces, ese era un pequeño, digamos, elemento audiovisual. Obviamente está en toda la trazabilidad de conocimiento digital. Y es, pues ya que nos estamos acercando al 2030 y pues estamos en esas apuestas de tener esos elementos de diálogo intersectorial para atender esos objetivos de desarrollo sostenible que implican pues a todo Latinoamérica. Entonces vamos a continuar con el siguiente bloque, ¿sí? De formación, que está relacionado ya un poco también a esos otros organismos internacionales, ya desde cómo se plantean estos diseños curriculares. Y los vamos a hablar también desde el escenario de caso. Entonces, digamos que en América Latina, uno de los primeros, digamos, estandartes que ya se está dando desde Latinoamérica son tener los procesos de diversidad cultural, cómo nos entendemos ya en currículos de inclusión, en currículos interculturales, en currículos étnicos y en currículos globales para nuestras poblaciones étnicas. Entonces, ¿cómo entendemos ya esa diversidad cultural a través del desarrollo curricular? Esas son apuestas que ya nos están pidiendo la rendición de cuentas a todos los países y especialmente los organismos de gobierno. Entonces, esas apuestas dan cuenta de ese enfoque que ustedes también ya lo tienen trazado y es diversidad cultural. Otra siguiente, retos que nos vienen para Latinoamérica. Entonces, uno, ¿cómo empezamos a hacer esas coaliciones para romper brechas socioeconómicas mundiales? Este lenguaje, este contenido no es local, ni para ninguno de los países. Esto es un ejercicio internacional. Y en el momento que nosotros estamos en estas apuestas de convergencia internacional, es hablarlo desde brechas socioeconómicas internacionales, ¿sí? Cómo estamos en estas apuestas de generar interculturalidad para la globalidad, educación indígena global,
resistencia a la estandarización desde lo global, o sea, no, digamos que no podemos seguir hablándonos en unos estándares locales. Es necesario tener una mirada interna, claro que sí, pero tenemos que abrirnos a la mirada exógena de otros sistemas desde lo global, desde lo global. Esa es nuestra palabra, digamos que nuestro ADN de este curso, estándares globales, internacionales y nacionales o locales para los desarrollos curriculares. Y una necesaria e importante, que es el cierre que tendremos el día martes, y es la formación docente internacional. Esto ya todo es a nivel global. No estoy haciendo la mirada desde un solo escenario o latitud o territorio, sino desde la globalidad para el mundo. ¿Sí? Y definitivamente la tecnología. Hoy la tecnología debe ser una trazabilidad global. No puede ser parte de la exclusión, no puede ser parte de pensamientos lineales, no puede ser parte de pensamientos solamente parametrizados en lo endógeno, tiene que ser en unos lenguajes adscritos a lo global y a lo internacional. ¿Cuáles son estos aportes críticos? Y esto es algo que también hay que ahondar un poco en esta epistemología, ¿sí? Y algunos, digamos que autores o exponentes que siempre se hablaron y han hablado desde sus apuestas internacionales, ¿sí? Para el mundo, incluso desde miradas desde Latinoamérica, porque ellos son, digamos, desde miradas latinoamericanas. ¿Cómo nos pensamos, por ejemplo, lo decía Edgar Morin, en la complejidad de los sistemas? ¿Sí? Y cómo usted se piensa un currículo desde la complejidad. Y desde la complejidad no implica la complicación y la exclusión y las brechas. La complejidad implica la capacidad de relación de redes complejas de conocimiento y de redes complejas de competencia global. Entonces, fíjense que Edgar Morin ya se dio en esa apuesta, ya todos sus escritos están dados para el mundo desde la complejidad. La complejidad viene de teorías desde la física, teorías desde la medicina también, pero sobre todo desde la física y la termodinámica, cómo se entendieron los sistemas complejos y cómo se entendió la complejidad para que nosotros nos pudiéramos mirar desde un mundo sistémico, ¿sí? Desde un mundo sistémico. Imagínense esa complejidad. Cómo nos entendemos en la totalidad y no cómo nos entendemos en la individualidad de las partes. Paulo Freire, que era un pedagogo, sociólogo, ¿sí? Él se entendió el currículo desde la liberación. Entonces, si seguimos en la exclusión, si seguimos en las brechas, si seguimos en la segregación y si seguimos en la imposición, pues jamás vamos a tener currículos desde la liberación, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuáles son esas grandes apuestas que debemos entonces usar cuando nosotros hablamos de inclusión y desarrollo curricular? Pues tenemos que hablar de diferencia, tenemos que hablar de diversidad, tenemos que hablar de entender las desigualdades, tenemos que hablarnos desde la empatía global y tenemos que hablarlo pues de esas adaptaciones globales. Entonces, la gran pregunta es si estamos pensando en currículos liberadores y emancipadores. Y Buenaventura de Sousa está hablando de epistemologías del sur. Y epistemologías del sur es cuál es nuestro horizonte de sentido latinoamericano, cuál es nuestro horizonte de sentido humano latinoamericano y cuál es nuestro horizonte de sentido en significancia a través del otro. Otro de los autores es, por ejemplo, Víctor Frank, y él hablaba de cuál es nuestro horizonte de pertenencia y horizonte de entendernos en nuestra subjetividad a través de la subjetividad del otro. ¿Sí? Cómo yo te entiendo a través de mí, pero yo cómo soy yo a través tuyo. Eso es un ejercicio epistemológico que hay que trazar en las mesas de desarrollo curricular. Desde qué epistemología me voy a parar yo para entender un poco ese desarrollo curricular. Por eso no podemos dejar de lado estos aportes críticos y estos exponentes teóricos epistemológicos. Y seguramente habrá la necesidad de otro escenario formativo donde se hable solamente de epistemología del currículo, ¿sí? Porque es que desde allí
está el ADN del conocimiento, cómo nos pensamos desde la complejidad, cómo nos pensamos desde la emancipación y liberación, y cómo nos pensamos desde las epistemologías latinoamericanas, desde el pensamiento colectivo latinoamericano, o será que seguimos en pensamientos individuales latinoamericanos, ¿sí? Y eso lo dicen nuestros autores, por eso quería colocárselos aquí como referente. Unas conclusiones, digamos que muy de, no solamente de reflexión, sino de precisión, y es más de precisión, ¿sí? Una de esas es, hoy tenemos que tener claro que debemos hablar en lenguajes internacionales, pero sin salirnos de la contextualización de Latinoamérica y sin salirnos de la contextualización propia de cada país. Hay la necesidad de un currículo dialógico, global, local, internacional para Latinoamérica. Miren esta fórmula o esta santísima trinidad curricular desde un punto de vista del lenguaje metafórico. Un currículo dialógico, capacidad de hablar con el otro, global, desde un microsistema global, local, desde un microsistema local, e internacional, desde todo un universo y una constelación internacional. ¿Para quién? Para Latinoamérica, para nosotros, como parte de Latinoamérica. Entonces, miren la apuesta hoy que se tienen para los diseños curriculares. Y sin olvidar los principios de diversidad, justicia social, que ustedes ya también lo tienen trazado desde el bien común y bien colectivo, y ciudadanías críticas. Desde, como lo dicen nuestros autores, algunos autores, porque faltan otros autores, desde la complejidad, desde la liberación y desde el pensamiento latinoamericano. Epistemologías del sur, epistemologías latinoamericanas, que va relacionado con todo el desarrollo étnico, con todo el desarrollo rural, con todo el desarrollo de inclusión, con todo el desarrollo de diversidad cultural y con todo el desarrollo de diferenciación cultural. Ya nos están diciendo un marco epistemológico. Como les decía antes, seguramente vamos a tener la necesidad de hablar de epistemología y currículum, porque también se tiene que trazar un ADN de origen de cómo nos pensamos también un desarrollo curricular epistemológico. Y nuestra gran pregunta de análisis. ¿Estamos listos para desarrollar currículos internacionales, pensándonos en realidades latinoamericanas? ¿Estamos listos para generar desarrollos y diseños curriculares internacionales, pensándonos en realidades latinoamericanas? ¿Y cuáles serían esas realidades latinoamericanas? ¿Cuáles serían esas realidades para ustedes latinoamericanas en pensándonos en currículos internacionales, pensándonos en realidades latinoamericanas? ¿Cuáles serían para ustedes esas realidades? Toca ya dar apuesta internacional desde los currículos internacionales, o por lo menos desde los modelos que hoy ya debemos dar cuenta, desde el modelo del BID, el modelo de la ONU, el Banco Mundial, todo lo que es la OCDE y todo lo que es la UNESCO. Entonces, estas trazabilidades son las que nos permiten evidenciar, pues, esta gran pregunta. ¿Cómo pensarnos en currículos internacionales a partir de las realidades latinoamericanas? ¿Qué dice Dolores? ¿Qué dice Marco? ¿Qué dice Rufino? ¿Qué dice Roxana? ¿Qué dice Ruth? Que son los que están aquí en este momento en conectividad. Si quieren vía chat también, lo podemos hacer. Para dar una apuesta al desarrollo de la IA. ¿Cuál sería para ustedes esas realidades latinoamericanas? También pueden por el chat.
Karina, ¿estás allí? Joshua, Julio, Oxana. Bueno, ¿me escuchan? Si quieren me dan un like para saber si me escuchan y saber si no se me fue la conectividad. Intec, sí, listo, me están escuchando todos. Muy bien. Bueno, voy a mostrarles ya entrar un poco como en el escenario práctico. Quiero compartir con ustedes un podcast, ¿sí? Sí, un podcast a través de como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, a través de este enlace, ¿sí? Esto es un enlace de IA, donde ustedes pueden, a partir de digamos, de esta herramienta desde la inteligencia artificial, crear diferentes categorías, entre esas crear un podcast, entre esas crear un resumen, crear tarjetas didácticas, un mapa mental, unos cuestionarios, en fin, tienen varias herramientas. Entonces yo he creado, le he dado, digamos, una apuesta de categorías donde uno, digamos que les quiero compartir esta herramienta, ¿sí? Porque les permite a ustedes manejar guías, manejar fuentes, manejar las competencias digitales y ser y quiero que este ejercicio lo hagamos para el taller que tenemos la otra semana, desde la apuesta final, y es la capacidad que ustedes tienen de crear un podcast, ¿sí? A través de categorías. Con gusto yo los acompañaré en el proceso. Entonces, una de mis categorías fue, en ese momento, fue salud mental, género y pandemia, ¿sí? Y yo creé un resumen. Un resumen significa escuchar el podcast, se creó ese podcast. Entonces, permítanme un segundito. Y en al darle los códigos, llamémoslo así, al darle las notas, esto es fuente de quién hace el desarrollo de contenido, esto se llama elaboración de contenido. Para el ejercicio, pues quiero saber ustedes cómo les fue con la herramienta, cómo les fue con la navegación, tienen que registrarse, como ustedes pueden ver acá, yo ya estoy registrada, es de acceso libre. Cuando hay más códigos y cuando hay más fuentes, hay que hacer un pago, pero pues en este momento vamos con un acceso libre. Si quiero que digamos como para el ejercicio final, y esto que lo tenga aquí presente nuestra querida coordinadora Melissa, ¿qué podcast ustedes desarrollaron? Es un podcast generalmente uno le pone el tamaño del tiempo, de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Y esto obviamente genera también procesos de desarrollo, aprendizaje e inclusión, ¿sí? Entonces este ejercicio les permite a ustedes elaborar un proceso práctico para poder medir en ustedes sus capacidades, sus logros y sus desempeños y que me evidencien a través de productos medibles digitales, en este caso desde la IA, un podcast, ¿sí? Ya obviamente estaremos en todo el acompañamiento, pero quiero que miren la herramienta, naveguen por la herramienta, se registren por la herramienta y podamos tener por lo menos un ejercicio no muy bien elaborado, sino algo, pues, que ustedes puedan tener este producto, ¿sí? Este producto desde las competencias digitales. Ahí sí teniendo en cuenta competencias digitales para el mundo. Entonces, a través de estos, digamos que códigos que yo le di, se generó este extracto. Entonces dice, el análisis del estrés laboral y el síndrome de Burnout en docentes universitarios y escolares durante la pandemia de COVID, a menudo explorando estas problemáticas de una perspectiva de género, porque yo le di unas categorías, le di salud mental, docencia, género y pandemia. Entonces uno tiene la capacidad de crear su propio, digamos que contenido, ¿sí? Entonces a través de eso ustedes
crean las categorías y tienen un muy buen recurso digital. Eso es lo que yo quiero medir en ese taller, en la próxima sesión, no en la próxima, sino en la siguiente del miércoles, a través de esos desarrollos curriculares para ustedes cómo desarrollarían un proyecto curricular, teniendo en cuenta sus enfoques transversales localizados, ¿no? Desde su apuesta de lineamientos curriculares nacionales. Y se construyó que a partir de un estudio específico se enfoca en demostrar las diferencias significativas entre los niveles de estrés percibido por los profesores universitarios de Ecuador, destacando la mayor carga de trabajo y responsabilidades domésticas en las mujeres. Otros estudios y otros textos abordan la salud mental de los profesores chilenos ante la educación remota forzada, así como la determinación de los niveles de burnout. En docentes bolivianos también con enfoque de género, también con enfoque de género en docentes bolivianos. Y finalmente una guía en un simposio resalta la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ambiente de la salud mental y la necesidad de erradicar la discriminación y la violencia de género específicamente en trastornos mentales graves en las mujeres. ¿A través de qué? De la docencia. Entonces, ese es, digamos, uno de los tantos podcasts que se ha generado desde este elemento de la IA. Quiero que perdón un momentico, es que quiero colocarles el audio. Permítame un segundo. Sí, miren, les voy a compartir el podcast, el podcast que se creó desde estos códigos, salud mental, docencia, género y pandemia. Y yo creé un podcast, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ya tengo una competencia de las muchas adicionales articuladas con lo que me pide el mundo a nivel de docencia. Y son competencias digitales. ¿A través de la qué? A través de la inteligencia artificial. Porque ya la necesitamos, ya estoy generando yo contenido. Este es mi propio canal y este es mi propio, digamos que página. Esto ya me permite a mí tener una empatía social y me permite tener una empatía global para el mundo. Entonces yo ya soy docente global para el mundo. Les voy a poner mi podcast. Quiero que ustedes también puedan hacer este ejercicio. Hoy vamos a meternos con el estrés laboral y la salud mental. Un tema clave. Sí, sobre todo en docentes universitarios durante la pandemia. Y con una mirada especial, la perspectiva de género. Tenemos aquí estudios de Ecuador, Bolivia, Chile, una guía sobre salud mental y género y hasta el anuncio de un simposio. Señal de que el tema sigue muy vivo. Totalmente. La idea es, desentrañar un poco los desafíos que trajo el teletrabajo forzoso, cómo se marcaron más las diferencias de género y qué significa eso de la perspectiva de género en este contexto. Perfecto. Si te parece, empezamos por el contexto. La pandemia de COVID-19, claro. Claro, obligó a todos a pasarse al teletrabajo y la educación superior no fue la excepción, masivamente. Sí, de un día para otro casi. Exacto. En Ecuador, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo sacó rápido unas directrices, un acuerdo para este teletrabajo emergente. Porque antes del 2020, la verdad, el teletrabajo se veía con bastante escepticismo allá. Era para casos muy puntuales. Y esta transición, que las fuentes de Chile llaman forzada, como decías... Sí, forzada. Trajo un montón de retos, ¿no? Necesitabas competencias digitales ya, manejar el encierro y, el agotamiento general. Ahí es donde la cosa se pone interesante. La investigación ecuatoriana, esta de Polo del Conocimiento, confirma lo que se sentía, niveles de estrés importantes en docentes. Pero, y aquí el dato clave, las docentes mujeres reportaron consistentemente niveles más altos. ¿Más altos cuánto? Mira, el estudio encontró que el 33,33%, o sea, una de cada 3 mujeres encuestadas,
tenía estrés de medio a alto. ¿1 de cada 3? Sí. Y en los hombres era el 21.43%. Casi un 12% de diferencia. ¡Wow! Es bastante. ¿Y a qué se atribuye eso? ¿Qué dicen los estudios? Pues todo apunta a la conocida doble carga. Ah, claro. O sea, la responsabilidad del trabajo pagado, el empleo, sumada al trabajo de la casa y el cuidado de la familia, que no es remunerado. Y que sigue cayendo más sobre las mujeres. Desproporcionadamente. Un estudio que citan ahí mismo dice que las mujeres le dedican más del doble de tiempo a estas tareas. Hablan de 38 horas semanales, ellas, contra 16 los hombres. Más de una jornada laboral extra. Exacto. Y con la pandemia, sin horarios flexibles reales, con la dificultad de separar casa y trabajo, pues se agravó. Algunas profesoras contaban que trabajaban de madrugada para poder cumplir. ¡Qué fuerte! Trabajar de madrugada. Eso muestra una presión tremenda. Para entender esto un poco mejor, la Guía de Salud Mental define conceptos clave. ¿Qué es exactamente la perspectiva de género? ¿Cómo lo explicamos fácil? Es fundamental. Básicamente, es distinguir sexo, lo biológico, de género, que es la construcción social y cultural. Lo que se espera de hombres y mujeres. Eso, los roles, las responsabilidades, las oportunidades que la sociedad asigna. Tener perspectiva de género es como ponerse unas gafas especiales para ver cómo esas construcciones generan desigualdades. O sea, no es algo natural, sino aprendido. Exacto, es estructural, y por eso se puede cambiar. Y esto tiene consecuencias directas en la salud mental, claro. Tanta sobrecarga, tanto estrés, puede llevar al famoso burnout, ¿no? Sí, el síndrome de burnout. El resumen del estudio boliviano lo menciona. Agotamiento emocional, despersonalización, sentir que ya no rindes igual. Sentirse quemado, básicamente. Exactamente. Y la guía añade otra capa, la interseccionalidad, ¿Qué significa eso? que las mujeres con problemas de salud mental a veces no sufren solo una discriminación, sino varias juntas, por ser mujer, por tener una condición de salud mental, por el estigma social. Se suman las dificultades. Claro, y son especialmente vulnerables a la violencia de género. La guía da un dato muy duro. Cerca del 80% de mujeres con trastorno mental grave que tuvieron pareja sufrieron violencia. Es altísimo. Sí. Y también hay diferencias en cómo hombres y mujeres buscan y usan la ayuda para salud mental. A menudo los servicios no están pensados con esta perspectiva. Aunque, hay que decirlo, un estudio que menciona la fuente ecuatoriana, de García González de 2019, no encontró diferencias de estrés tan grandes solo por género en su muestra. Es cierto. Supongo que indica que el panorama es complejo, ¿no? No es todo blanco o negro. Por supuesto, la realidad nunca lo es. Hay muchos factores. Pero, digamos, la tendencia general que se ve en varias fuentes sí apunta a una carga diferente. A que el impacto no fue igual para todos. No. La docencia ya es estresante de por sí. La pandemia y el teletrabajo improvisado fueron como una lupa. Magnificaron presiones que ya estaban ahí y afectaron de manera desigual. Mucho de eso ligado a los roles de género. Las fuentes chilenas también recalcan la responsabilidad del sistema, de las instituciones. Entonces, si vamos cerrando, lo que vemos es cómo una crisis sanitaria global no solo aumentó el estrés en la docencia universitaria. Que ya era algo. Sí, sino que además sacó a la luz y profundizó desigualdades de género que ya existían, muy conectadas a esos roles sociales y a cómo se implementó el teletrabajo. Y la necesidad de sistemas de apoyo es, pues, evidente. Lo dicen las fuentes chilenas, es el tema del simposio que mencionabas. Claro. Y esto nos deja una pregunta importante flotando, ¿no? Más allá de ver y medir estas diferencias, ¿cómo pueden las instituciones educativas, las universidades, los lugares de trabajo, pasar a la acción? ¿Cómo ir más allá del diagnóstico? Exacto. ¿Cómo implementar de verdad una perspectiva de género para crear estrategias de apoyo, de cuidado de la salud mental, que sean realmente equitativas, que funcionen para todas y todos? Hola. Bueno, muy bien. Les quería compartir este podcast desarrollado a través de estos nuevos dispositivos digitales al alcance pues, de todos. Ahí también, mire, ustedes están ya viendo una traducción también en inglés. Y esto ha permitido
pues que ya entremos en unas competencias globales para el mundo, por lo menos desde este ejercicio formativo. Eso es lo que se quiere desde la institución, que ustedes también tengan ya ese tipo de competencias, que tengamos ese tipo de manejo también digital, de manejo de otros lenguajes. Y recordemos que hacen parte de esas 10 competencias globales, universales e internacionales. Y una de esas es la tecnología y la digitalidad. Es de acceso libre, todos pueden crear su podcast y vamos a hacer un ejercicio si el tiempo nos da para que el día miércoles de la próxima semana podamos hacer ustedes un podcast a través de sus propios códigos, de sus propias categorías y en desarrollo desde esta formación que es currículo internacional con estándares también desde Latinoamérica y con estándares también nacionales. Preguntas, inquietudes, comentarios, aportes a este capítulo desde órganos internacionales para los desarrollos curriculares. A ver si por el chat tenemos algunas. Dolores, las tecnologías avanzadas en la actualidad y cómo se ha implementado la educación. Muy bien, mi Dolores, sí. Este es un ejercicio de podcast, no está en ninguna de las redes, se creó por medio de los contenidos que yo leí desde los códigos. Entonces, pues ya tengo, digamos, una serie de podcasts en relación con unos temas de interés que a mí digamos que siempre me llaman, me cubren toda mi formación. Dice Juan Dios Vázquez Palomino. Ah, ok, listo. Creo que te vamos a responder, mi querida Melissa, ahorita que ya cierra la sesión de contenido. Está preguntando que no pudo ingresar por situaciones de motivos personales. Claro que sí, ¿cómo podría ser? Bueno, uno, pues tienes la sesión grabada. Dos, se te va a compartir el material. Y tres, pues cualquier duda que tengas, aquí estamos para apoyarte. Y Melissa, nuestra coordinadora, también te va a dar unos elementos de completitud. ¿Listo? Y la sesión obviamente también está grabándose, ¿no? Para el ejercicio complementario de ustedes. Y lo más importante, si quiero, nuevamente les voy a compartir la herramienta. Es bien interesante, es muy, muy interesante este ejercicio de cómo ustedes empiezan a desarrollar sus propios lenguajes, ¿sí? Y ojalá podamos hacer un ejercicio práctico la otra semana para que ustedes desarrollen un podcast, sea el mío, yo lo generé de 6 minutos. Yo puedo generarlos de 20, de 10, bueno, dependiendo del tiempo que necesiten. Y organizo mis fuentes y organizo mis códigos y mis categorías. Y hay un producto que puede estar en un resumen de video, cuestionario, tarjetas didácticas, en fin. Es bien interesante la herramienta de inteligencia artificial, incluso hay otras muchas más herramientas, pero esto es de muy buen acceso, digamos, de muy fácil navegación, muy amigable, el ambiente es muy favorable y sobre todo los productos digitales que arrojan son bastante, digamos que fáciles, ¿sí? Y no solamente fáciles, sino divertidos también. Aquí hay otro podcast, entonces sobrecarga estima género, la crisis de salud mental en docencia latinoamericana, otro podcast que creé, pues porque yo tengo esa línea, ¿sí? Yo tengo esa línea de estos escenarios de formación. Entonces, fíjense que esta es una herramienta muy interesante, que les voy a compartir aquí por el chat, que les va a permitir a ustedes estar con estos lenguajes ya digitales. Creo que sí les llegó. Sí. Ah, bueno, hay varios comentarios. Dolores dicen, ok, muchas gracias. Tiempo real. Bueno, creo que les está hablando desde toda la información desde lo institucional. Bueno, muy bien, ya para ir cerrando, entonces la próxima sesión tendremos un poco esos modelos de desarrollo curricular, quiero mostrarles esos modelos de desarrollo curricular, también un poco desde lo apuestas epistemológicas, unos 3 modelos de desarrollo curricular. Y el día miércoles, que sería nuestra última sesión, estaremos en unas apuestas de
cómo se piensan esos proyectos curriculares desde sus propias apuestas de configuración y representación social. Y el día lunes tendremos un taller relacionado con cómo se diseñan esas competencias, esas capacidades, esos desempeños, esos aprendizajes, y cómo yo tengo la capacidad de evidenciar que efectivamente sí se dio el proceso de desarrollo del aprendizaje. ¿Listo? No siendo más, mi querida Melissa, entonces me quedo contigo acompañándote aquí en sala, o lo que tú me indiques desde el punto de vista contenido. Entonces, hemos cerrado un nuevo capítulo en todo este viaje de diseño curricular internacional con estándares latinoamericanos y nacionales. Un gran saludo para todos, unas muy excelentes, digamos que también descanso de fin de semana. Muchas felicidades para todos y un buen descanso también que todos tengamos.